Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo y hoy tengo el privilegio de tener conmigo a una gran persona con una gran experiencia en ventas. Pero antes de entrar en el tema y presentar a nuestro invitado, me gustaría plantear un tema que para mí es relevante y surge de lo que viene en la plática el día de hoy. Y tiene que ver con algo que posteaba hace poco en las redes sociales, ¿no? Y decía, deséalo tanto, 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 que el universo no tenga otra opción que concedértelo. Y suena muy padre, pero el pensamiento mágico en realidad no nos va a resolver las cosas, porque desearlo, no importa qué tan, de manera tan ansiosa o tan agresiva lo deseemos, no se va a cumplir. Si a eso no le ponemos una serie de pasos, no le ponemos fechas y arrancamos la ejecución de lo mismo. Entonces, bueno, para quitarnos ese pensamiento mágico de que las cosas suceden solamente como por arte de magia, hoy tengo el placer de tener aquí con nosotros a Rafael Ornelas. ¿Y quién es Rafael Ornelas? Bueno, primero es un empresario que tiene más de 20 años de experiencia tanto en desarrollo de redes de negocios, en redes empresariales, ha estado trabajando en el mundo de las ventas de tecnología, que es uno de los intangibles, y como directivo de desarrollo de negocios. Rafael trabaja en desarrollo de toda la parte de planeación estratégica, elaboración de manuales, asesor de tecnología para gobierno corporativo, desarrollo de organizaciones, y yo me podría pasar aquí más de 20 minutos hablando de todas las credenciales de Rafa. Entonces, pues, primero, Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Muy contento de estar aquí contigo. Un poco apenado por esa presentación, pero listo para platicar. Híjole, espero que no sea apenado porque fui muy malo. No, al contrario. No, pues Rafa, para mí es un placer tener y estar aquí contigo y poder platicar de esta parte de cómo pasamos de un deseo a que eso se convierta en realidad, en una meta y que no sea el pensamiento mágico que nos guía a alcanzar lo que queremos. Desde mi perspectiva, creo que ponerle pasos es en realidad lo que nos mueve, de que se convierta en un deseo a que esto se convierta en algo que es realidad. ¿Tú qué Justo, opinas? fíjate que yo creo que la premisa de desea tanto algo que el universo no tenga de otra más que concedértelo, no está mal, pero está incompleta, ¿no? Desde mi punto de vista es desea algo tanto, tanto, tanto que te pongas a hacer cosas para que lo logres, ¿no? Y tú eres parte del universo, pero no solamente cierra los ojos y desea algo vehementemente, sino desea algo y construye el camino, ¿no? Entonces, cuando platicábamos antes de tener esta conversación, decíamos, cambiémoslo de deseos a metas. Entonces, pongámosle un tiempo donde queremos lograr ese deseo, ahorita, a partir de ahora, esta meta, y descompongámoslo, es decir, si hoy vamos a plantearnos un deseo para diciembre del próximo año, pues, ¿qué tengo que lograr en 3 meses? ¿Qué tengo que lograr en 6 meses? ¿Qué tengo que lograr en 9 meses para que yo llegue al próximo año como hoy lo deseo tanto? Entonces, que mi deseo me dé la fuerza para hacer las cosas que me lleven a que se vuelva realidad. Creo que esa sería una interpretación pues más completa o por lo menos como yo lo percibo. Se puede, pero construyamos el camino, ¿no? No pensemos que es una teletransportación mágica. Mi deseo ya está, ¿no? Hay un camino y hay un camino que también podemos disfrutar, ¿no? Pero hay que hacer cosas para llegar a ese punto donde queremos estar. Y a ver, Rafa, yo escucho, ¿no? Entonces empieza a ponerle pasos para que cuando se termine 2022 hayas llegado o estés más cerca de eso que planeaste. Pero también, bueno, vivimos inmersos, como lo decías tú, en el universo. Y eso también nos lleva a un tema de entorno y nos lleva a un tema de medio ambiente que hoy pareciera ya este es pues va a ser nuestro tercer año de pandemia. ¿Cómo afecta el medio ambiente a esta parte? Híjole, pues sin duda nos afecta muchísimo. Creo que lo primero, como cuando surge algo desconocido, es que nos agarró a todos mal parados, porque ni siquiera sabíamos cómo había que estar parados, ¿no? Llegó algo que nadie se esperaba
y que todavía estamos desarrollando el cómo interpretar esta nueva realidad, ¿no? O sea, sí fue algo que nos cambió a todas las generaciones, ¿no? Desde los niños más niños hasta los que ya estamos más adultos, nos cambió de sopetón, ¿no? Esta llegada de la pandemia y no había recetas porque nunca había pasado, ¿no? A diferencia de algunas otras plagas, porque quizá ninguna pandemia como esta, es que teníamos o tenemos la tecnología a nuestro favor. Entonces, eso no nos aisló como personas y podemos seguir avanzando en conocimiento y podemos seguir avanzando en nuestros negocios y en nuestras relaciones sociales, etcétera. Pero pero no nos dieron el manual, ahora sí que no había manual, ¿no? Nos está pasando por primera vez y creo que todavía está, pues la sociedad en general reinventándose, ¿no? Rápidamente salen algunos que se han podido distinguir y sobresalir y seguir adelante de manera personal, de manera social, en los negocios. Y de ahí hasta los que, bueno, pues han sido víctimas, ¿no? De la pandemia. Y yo creo que lo que hay que entender hoy es que no estamos viviendo una situación de blanco o negro, sino que hay una gama infinita de grises, ¿no? Entre esos dos polos. Y es cómo podemos ir caminando hacia el blanco, si eso es lo que queremos, cada día, y cómo aportamos, ¿no? Sí hay personas que están muy adelantadas a lo que ya hemos logrado, hay personas que ya saben cómo hacer negocios digitales, hay personas que ya saben cómo usar las herramientas que está planteando esta nueva era o este nuevo reto de la humanidad. Y hay otros que, pues ni modo, nos toca aprender, pero nos toca aprender y nos toca también aportar y desarrollarnos, ¿no? Ese creo que es el gran reto y es decir, bueno, pues esto está convirtiéndose en la nueva realidad. Tengo que aprender a nadar en este nuevo entorno de manera positiva, de manera exitosa y no dejarme llevar porque la corriente está en contra, ¿no? Sino pues subirnos a este nuevo tren, empezarle a entender y empezarnos a desarrollar en él. Que ahorita que comentabas eso, de frente venía a mi mente el tema de océano rojo, océano azul, de cómo me diferencio de mi competencia, pero hoy también, digo, tengo el reto de no solo estoy contra mi competencia, estoy luchando contra algo que pues no suponíamos, sabíamos que había pasado en otros momentos de la humanidad, pero no lo esperábamos que nos sucediera hoy en día. Todo el ambiente y el entorno de negocios cambió. Muchas de las habilidades que teníamos tuvieron que ser adaptadas. ¿Cómo, cómo ha cambiado, Rafa, en ti o en tu negocio estos cambios en el entorno, en estas nuevas generaciones de habilidades que antes tenías y que hoy has tenido que fabricarte nuevas? Uy, pues de muchas formas, Miguel, y todavía están en desarrollo, ¿no? Yo te podría decir, lo primero que pasó en mí cuando llegó la pandemia fue, bueno, pues sigamos aprendiendo cosas en línea, ¿no? Y entonces me metí a una cantidad de webinars y de cursos y de cosas que pues quizá calmaban un poco en mí la ansiedad de hacer algo, de tener algo que hacer, pero que al poco tiempo, pocos meses, me di cuenta que me daban como un efecto teflón, ¿no? Me inscribía a tantas cosas y veía tantas cosas que muy poco era lo que yo podía retener y realmente utilizar, ¿no? O replantear. Entonces esa fue como la primera etapa y después de eso, pues volverme mucho más selectivo, ¿no? ¿Qué cosas iba a consumir? Quizá con no tanta prisa, pero sí para quedarme con algo que me sirviera o que me sirva en el día a día. Esa parte, pues fue algo que no fue de inmediato, ¿no? Se fue construyendo con los meses. Otra de las cosas que pues salió bien, creo yo, es que eh, pues principalmente vendo consultoría en tangibles, como bien lo decías, y pues yo tenía este molde de que había que conocer físicamente al cliente, estar en una sala de juntas, si era un fabricante o industria de la manufactura, pues había que ir al lugar físico, conocerlo o a su oficina y que después de algunas sesiones, pues se podría
cerrar un negocio, ¿no? Cerrar un proyecto de consultoría. Y pues aquí aprendí a que de eso tenía que cambiar. Por supuesto que todos nos queremos conocer en la vida real, pero pues hoy me siento afortunado de, durante este tiempo he conocido personas de mucho valor, he hecho pues trabajo de promoción de mi negocio, he logrado ventas y he logrado algunos proyectos que están en proceso, otros incluso que ya concluyeron, pero que todavía nos debemos conocernos físicamente, ¿no? Porque son relaciones que empezaron pues 100% de manera digital. Y bueno, pues ese es uno de los elementos de nuestra nueva realidad, que a los que nos habíamos tardado en subirnos a este mundo del comercio electrónico, pues te das cuenta que ya no es una opción, ¿no? Es un nuevo componente importantísimo del quehacer de la sociedad, y si tú vendes cualquier tipo de producto o servicio, pues no puedes desaprovechar este canal porque se está volviendo en el canal principal, ¿no? ¿Sí? Entonces, para pasar de eso que hablábamos al inicio del deseo a que se convierta en una meta, bueno, una de las cosas es desarrollar habilidades que antes no teníamos, sobre todo ahora en estos momentos, ¿no? ¿Qué otras cosas habría o tendríamos que estar haciendo, Rafa? Fíjate, para retomar y avanzar, creo que algo es entender que las condiciones nuevas nos llevan a la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y herramientas, como esta herramienta que estamos usando hoy de la videoconferencia o teleconferencia, el tener una plataforma digital, manejar mejor nuestras agendas, etc., etc. Y eso son las habilidades duras, digamos, requeridas de la nueva realidad. Lo siguiente es, pues yo creo que una reflexión profunda de qué tipo de persona eres, porque eso también son tus herramientas, ¿no? No pretendo ser psicólogo ni mucho menos, pero sí tengo mucho tiempo también en ventas, y hoy podemos reconocer y hablar de diferentes perfiles del vendedor. Entonces, yo creo que si bien a todos nos pueden inspirar ciertas personas porque han logrado muchos éxitos, mal haríamos en pensar que la receta de uno nos sirve a todos. Primero tenemos que reconocernos en nuestro perfil, algunos dirían en nuestro arquetipo, algunos en nuestra personalidad, como cada quien lo queramos entender, y a partir de ese análisis de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras habilidades, pues desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Decíamos un poco antes, yo nunca voy a ser un Miguel ni medianamente bueno, ¿no? Pero sí puedo cada día trabajar en ser un mejor Rafael, porque nuestras habilidades, nuestros caminos han sido diferentes, nuestros intereses coinciden en muchas cosas, pero en otros son diferentes. Entonces yo creo que lo principal es, ¿qué tenemos que adoptar sí o sí? Cuestiones como la tecnología, el comercio electrónico, manejo de las redes sociales. Y segundo, ¿qué conozco y qué reconozco en mí que tengo que ir aumentando en habilidad, ¿no? Eso creo que es fundamental para, reconociendo estas herramientas, construir mi camino hacia la meta, que empezamos diciendo que era deseo, ¿no? Pero ahorita ya es meta. Entonces, escucho el tema de, bueno, sí volteo a ver mi pasado para ver qué habilidades he desarrollado, cuáles ya tengo ahora y cuáles me faltarían para llegar a ese lado. Y habría, Rafa, algo que tú dijeras, bueno, esto con base en lo que tú haces, porque pues, yo te reconozco como esa persona que pone estructura en las empresas, que a eso te dedicas, ¿no? A poner orden. Tú eres alguien que cura el desorden organizacional. ¿Habría pasos que deberíamos de seguir o cómo se llega a esa parte? Sí, sin duda. Fíjate que el primer paso, y a lo mejor van a decir, ay, qué machacado está esto. Pues sí, el primer paso es tener una visión, ¿no? Y ahí es otra vez, ¿dónde está tu deseo? Entonces, por ejemplo, hoy estamos platicando en diciembre de 2021. Yo te diría, ¿cuál es tu deseo para diciembre de 2022? Entonces, reconoces cuáles son las herramientas que vas a necesitar, cuáles son las habilidades que ya tienes por lo que estudiaste, por tu experiencia, por el momento de vida en el que estás.
y decides en dónde quieres estar dentro de 12 meses, ¿no? Ahora, si a esto lo sumas con ese deseo, volverlo inteligente, ¿no? Volverlo smart, específico, alcanzable, medible, etcétera, y lo descomponemos en 3 meses, es, bueno, ya me imaginé dónde quiere estar Rafael o dónde quiere estar CGO, que es mi empresa, dentro de 12 meses. Segundo, para que eso se dé, ¿dónde tengo que estar en marzo? ¿Dónde tengo que estar en junio? ¿Dónde tengo que estar en octubre? Y hacer las actividades en consecuencia que requiera para que se vaya dando, ¿no? Es como decir, si voy a hacer un edificio de 10 pisos, pues para marzo tengo que tener los cimientos bien hechos, bien construidos, ¿no? Quizá para medio año, pues ya las columnas, la obra negra, etcétera. Para el tercer trimestre, pues ya tiene que ser obra blanca, digamos. Y yo puedo terminar con mi deseo construido para dentro de 12 meses, pero lo que no puede pasar, por lo menos en mi concepto, no nos pasa a la mayoría de las personas, es pensar que quiero un edificio de 10 pisos dentro de un año y que de una manera mágica se va a dar y va a estar ahí dentro de 12 meses, ¿no? Entonces, si le ponemos en lugar de deseo la palabra meta u objetivo, lo podemos descomponer y podemos ir trabajando así. Si además de eso las cosas se mueven para que eso pueda suceder, pues qué bueno, ¿no? Pero sin duda en el quehacer y en las ventas se dice mucho, sí, pero hay personas o hay vendedores con mucha suerte, pero casi todos te acaban diciendo sí, pero la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar en tu plan, hay que trabajar en tu plan para lograr ese deseo. Entonces entendería aquí, Rafa, que es importante también tener un panorama o un alcance, creo que sería la palabra correcta, bien definido, ¿no? Dices, pues un edificio de 10 pisos no se construye en un año. Bueno, entonces hay algo importante que ser realista en lo que estoy definiendo. ¿Eso sería una interpretación adecuada? Sí, yo de hecho decía, un edificio de 10 pisos sí se puede construir en un año, pero bueno, lo puedes construir si haces las cosas que te sean requeridas para que eso suceda dentro de un año, pero también velo, Miguel, me parece que es como fijar el destino, aun cuando te vas de ocasiones, primero tienes que definir, oye, ¿es Acapulco? ¿Es Los Cabos? ¿Es Miami? ¿Es París? Y fundado en eso, vienen muchísimas decisiones, ¿no? ¿Qué fecha es la mejor? ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Qué inversión requiere? Etcétera. Pero cuando llega el día de, ¿no? Algo que sí tienes claro es a dónde vas a llegar, ¿no? No, ni siquiera empacas lo mismo para irte a Acapulco que para irte a Miami, ¿no? Entonces, yo creo que es esa la visión que tenemos que construir, es decir, ¿dónde quiero estar en tanto tiempo? Y entonces trabajar igualito que trabajas como cuando te vas de vacaciones, es decir, te vas equipando para esas vacaciones a las que quieres, ¿no? Es decir, te vas poniendo pequeñas metas intermedias que te van acercando a ese lugar a donde quieres llegar. Oye, ¿pueden pasar cosas en el camino? Por supuesto que pueden, ¿no? Hay veces que el mejor de los planes no representa exactamente lo que te puede suceder en el día a día, pero lo que me parece imperdonable es pues no tener un plan, ¿no? Tienes que tener un plan, tienes que tener un destino o una visión. Entonces eso, fíjalo hoy y trabaja en eso, ¿no? Y si no llegaste al 100% de eso, pero en 12 meses estás al 75%, estás mucho más cerca de lo que estás hoy, por ejemplo, ¿no? Si en el camino te encontraste algo que te hizo irremediablemente cambiar de destino, bueno, pero no funciones de aquí a esos 12 meses sin un plan, porque pues trabajar todos los días sin planes, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres construir? Entonces, pues primero imagínate el deseo. Segundo, pues cambiemos la palabra deseo por visión o meta. Y tercero, construyamos el camino, ¿no? Sería como el resumen, digamos.
Y Rafa, algo que escucho en esta parte que se me hace muy interesante, sí es, o sea, tener una estructura de hacia dónde voy, lo que llamabas la parte del mapa, ¿no? La otra es, ¿cómo me adapto a los imponderables que van surgiendo en el camino? Al inicio de esta plática era el tema de, pues no teníamos planeada la pandemia y eso nos tuvo que hacer un momento de detenernos, reevaluar y rearrancar con cosas distintas. Eh, y cómo ahora también tengo el reto de mi competencia, del ambiente y de hacia dónde quiero yo llegar. Seguramente, bueno, estoy seguro tú conoces toda la parte de Océano Rojo y Océano Azul. ¿Cómo conjunto todo esto en este momento para hacer que eso se vuelva realidad? Ok, pues yo creo que va justo en esta parte de reconocer todo tu conocimiento y toda tu experiencia, pero también en esta reflexión de cómo eres tú y diferente a los demás, ¿no? En ese sentido, es en el único en el que puedes ser eh, un vendedor de océano azul, es decir, si yo pulo y fortalezco mis habilidades, voy a seguir siendo un mejor Rafael. Nunca voy a ser un buen Steve Jobs, ¿no? Nunca voy a ser un buen Bill Gates, pero sí puedo ser un mejor yo en ese sentido, es decir, ¿qué me hace único? ¿Qué puedo reconocer en los clientes que he tenido que por lo que tomaron la decisión de contratarme, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta parte de aprender mucho de muchísimos gurús, muchísimos libros, muchísimos videos que hay sobre el tema de ventas, tiene que ser siempre como para tomar de cada cosa que aprenda lo que vaya y que sea compatible con mi caja de herramientas. Es decir, no puedo querer en el proceso ser algo diferente de lo que soy. Tengo que aprender en el proceso a ser un mejor yo. Me parece que esa sería mi interpretación de cómo seguir haciendo o siendo un océano azul y no meterme a la bronca de tratar de ser como otros son, porque entonces estoy en una batalla en desventaja, ¿no? Quizá hasta desperdicio algo de mis herramientas tratando de ser como alguien más. Es un reto, Que ¿eh? No es un tema resuelto, es algo en lo que hay que trabajar, pero yo creo que no hay que perder autenticidad, o sea, es decir, todo el conocimiento es valioso, pero no dejes de ser tú, no dejes de imprimirle tu valor, tu personalidad, y es más valioso aún si te equivocas, ¿no? Si la riegas, pues la regaste ya, pero te sigues construyendo, sigues avanzando en ser una mejor versión de ti mismo. me llama mucho la atención la forma en que lo planteas porque se me hace muy aterrizado el cómo retomo todas mis fortalezas y apoyado en ellas o con base en ellas, ir avanzando sin perder mi esencia. Y tocaste un tema que me llamó mucho la atención, el tema del miedo. Ajá. ¿Cómo hacer que el miedo no te detenga? ¿Cómo le haces tú? Híjole, pues creo que también es un proceso en lo que cada quien vamos trabajando, pero la forma más sencilla de decirlo, cuando estamos hablando de negocios y de cosas que se pueden lograr y algo te da miedo, pues hazlo con miedo. O sea, no busques la fórmula mágica, ¿no? Es decir, hemos tenido otras conversaciones tú y yo de momentos, de cosas que queríamos lograr incluso a nivel personal y yo creo que la cuestión de empezarlo a hacer es, pues arranca, hazlo con miedo. Si sale mal la primera vez, pues hazlo una segunda y hazlo una tercera y a la cuarta te va a salir muchísimo mejor que la gente que se queda estacionada en el miedo, ¿no? Es decir, no avanzo, no lo hago. Entonces, pues me parece que hay que empezar haciéndolo, punto. ¿Pensaste que hoy el mejor negocio iba a ser mandar galletas a domicilio y no te salió en 3 meses? Bueno, lo quitas de tu lista y te buscas otro deseo. Pero hay alguien que hoy está vendiendo galletas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas en las que hay que reconocer
que este evento desconocido va a seguir siendo desconocido hasta que no demos ese primer paso, digamos, hacia la oscuridad, y luego nos podemos dar cuenta que no estaba tan oscuro, ¿no? Ya nuestras herramientas, ya nuestra experiencia nos está llevando, nuestro deseo nos está llevando, entonces pues no le tengamos miedo, ¿no? Hay que poner también un poco de determinación, porque si no empezamos a juntar ladrillos, pues no se va a hacer nuestro edificio, ¿no? Entonces, pues si los primeros hay que hacerlo, los primeros pasos hay que hacerlos con miedo, pues con miedo que sea, ¿no? Pero no quedarnos paralizados. Totalmente de acuerdo contigo, Rafa. A pesar del miedo, pues caminar, si no el miedo nos va a detener y nunca vamos a construir ese edificio que queremos. Pues a mí la verdad es que me da mucho gusto estar contigo, seguir platicando. No sé si hay algo más que tú quisieras compartirnos para cómo paso de que algo que es un deseo incipiente termina convirtiéndose en una meta y al final pues logramos alcanzar esa meta. Bueno, algo diferente a lo que ya hemos planteado, como tener un plan, tener estas metas intermedias, yo te diría, comparte tu meta con la gente que más te importa, porque se va a volver un soporte para ti, te va a estar preguntando, ¿no? Va a estar haciendo un check de, oye, ¿cómo vas con esto de que me platicaste? Y eso es bueno. Entonces yo te diría, comparte lo que vas a hacer. Trabaja en eso y descúbrete, ¿no? Mejor todavía si te pones a pensar en este mundo de las ventas y de las empresas, que es el contexto en el que estamos platicando, esta meta, esta visión, este plan que hoy pueda tener Rafael o que hoy pueda tener Miguel, ¿cómo va a impactar de manera positiva a los demás? Entonces, el hacerlo público con las personas que para ti son importantes, te hace que tengas más compromiso con tu propia meta. Y el ponerle a esa meta muy claro cuál es el beneficio para tu entorno, llámese clientes, ciudad, socios, etcétera, creo que eso también te lo va a hacer más alcanzable. Pensar que de pronto estamos trabajando para un bien más grande que solo el nuestro, eso también le da muchísima fuerza a nuestra meta, ¿no? Entonces, creo que con eso, Miguel, eh, sería lo que te podría comentar. Rafa, pues yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por lo que nos compartes aquí, por tu experiencia. Y pues si las personas quisieran contactarte para platicar más acerca de lo que tú haces, para conocer más acerca de CGO, de todo lo que haces tú y ayudas a las empresas en sus procesos de transformación, ¿dónde te podrían contactar? Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues en Instagram, @Rafael Ornelas, todo junto. O mi correo es rornelas, de Rafael Ornelas, @cgo, C de casa, G de gato o de Oscar.com.mx. Rafa, yo solamente te agradezco tu tiempo, agradezco lo que nos has compartido aquí. Y bueno, si alguien quiere curar el desorden de su organización, ahí ya conocen a Rafa. Rafa les ayudará con toda esa parte. A todos los demás, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Espero que esta parte de cómo paso, de que algo sea un deseo y se convierta en una meta para hacer ese deseo realidad, les sirva. Y nos vemos en la siguiente emisión de esta serie de capítulos. Hasta luego. Muchas gracias. Rafa, hasta luego. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bye.